que están en el 9,5% de los maestros y en el 6,37% en secundaria y otros cuerpos técnicos y demás. Son las más bajas de España en cuanto a tasas de interinidad. De todas las comunidades son las más bajas. Aún así, pues hay una serie de acciones que yo les voy a leer de su propia rueda de prensa. Promover la estabilidad en el empleo, es decir, si se puede bajar esas tasas, pues mantenimiento de las plantillas, bajarlas un poquito más, avanzar en la provisión de puestos bilingües, aumentar la estabilidad del profesorado, expedir la tarjeta de identificación del personal docente. Esto, aunque lo puedan ver ustedes como que, bueno, tampoco eso es para... es que es una demanda constante. Nosotros lo sufrimos, entre comillas, en la junta de personal, en las reuniones con directores, y es verdad que no hay una acreditación única que te permita, pues, hombre, desde entrar en museos a cualquier otro tipo de cosa que se quiera hacer. Reconocimiento de la función tutorial, esto es, yo creo que es clave. Regular los puestos catalogados como de difícil desempeño y favorecer el acceso a las TIC, como no, porque es necesario. Y yo no tengo nada más que decir. Yo sí quiero, para terminar, decir que iniciaba mi intervención diciendo que representaba con orgullo a un gobierno que se vuelca en la educación, y quiero terminar diciendo que siento el mismo orgullo de pertenecer a un colectivo, el docente, que es el que hace posible, ellos y ellas, con su trabajo cotidiano, que todo esto de lo que hemos estado hablando aquí hoy sea posible, y son los que se merecen ese reconocimiento. Y nada más. Muchas gracias. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo van a hacer realidad la inversión en el gimnasio del Colegio Público La Villa? Es de estas obras que hemos dicho que no por lo que ha dicho el consejero se vayan a abandonar, lo que evidentemente ahora en este momento no está incluido. Yo les puedo adelantar cómo se va a hacer. Lo que se va a hacer en cuanto a estas obras, luego como seguramente saldrán otras también lo podremos comentar, en cuanto a estas obras es una serie de criterios que adelantará el consejero, en los que yo no me voy a meter. Unos criterios que darán prioridad a las obras. Es decir, el dinero llega hasta donde llega y, lógicamente, lo de prioridad 1 irá antes que lo de 2 o lo de 3, etc. Habrá, me parece, 4 niveles de prioridad. Entonces, según esos criterios, esta obra y otras irán catalogadas con un nivel de prioridad y se irán gestionando, se irán ejecutando a medida que vayan entrando en esos niveles de prioridad. Si lo que me van a decir, algunas se van a retrasar, pues sí, o sea, no vamos a decir que no, evidentemente sufrirá algún retraso, a lo mejor otras se agilizan porque están en ese nivel de prioridad 1. ¿Y algunas que están empantanadas, como el polideportivo del Colegio de Peñascal? No está empantanada, Javier. Esta obra, casi con toda... La verdad es que no me correspondería a mí, porque es de infraestructuras, pero casi con toda seguridad la va a asumir Volconsa. De hecho, Volconsa ya, para que os hagáis una idea, el vallado ese necesario por cuestiones de seguridad lo ha asumido Volconsa. Lógicamente, me imagino que hay un compromiso de la Dirección General de pagarle en la ejecución de la obra. Entonces, por eso digo que, bueno, ahí se ha retrasado, sabéis por lo que se ha retrasado, pero no creo que se vaya a retrasar mucho más el comienzo de nuevo. Las primeras horas del inicio del curso, ¿cómo han transcurrido? Y quería también saber si tenemos ya todas las rutas de transporte para los institutos y tal cerrados, puesto que el concurso de adjudicación de servicios ha sido hasta ahora. Están todas cerradas, Puri. No va a haber problema de ninguno. No va a haber problema en ninguna. Si la presencia de programas como centros abiertos o madrugadores ahora al inicio se va a garantizar durante todo el curso, porque madrugadores ha cuestionado si el año 2012 podría desaparecer y algunos otros servicios sociales. O sea, que estén aquí quiere decir que lo vamos a tener hasta junio. Sí, yo entiendo que sí. Sí, nos han dicho lo contrario. Sí, haceros la idea que es más difícil garantizarlo ahora que cuando comience otro nuevo presupuesto. O sea que si se garantiza ahora no hay por qué pensar que no va a acabar el curso. Que luego piensen hacer algún tipo de cambio, pues no lo sé, no te lo puedo decir. En primera sala del colegio había algún incidente que se haya indicado. No ha habido ninguno, antes le firmaba. No ha habido ninguno, prefiero decir ninguno, porque no ha sido ningún incidente.
Si ustedes conocen de alguno, pues díganmelo, que a lo mejor tenemos alguna respuesta, pero... Ha habido menos anécdotas que incluso otros comienzos de curso. Es decir, si otro comienzo de curso tenemos algún director nuevo que no sabe si eso es reseñable o no y que nos manda un fax diciendo se ha retrasado ligeramente el transporte, que no es un incidente realmente, pues fíjense ustedes que en otros años hay 15 o 10 archivos de centros, este año ha habido unos con anécdotas que no merecen la categoría de incidente. Yo, como hacía el delegado antes, yo ahora aquí ya lo voy a hacer dando otro paso por los directores, ¿no? Porque aquí no nos vamos a colgar medallas nosotros. Muy buena parte de ese éxito en que todo comience con normalidad, la mayor parte, hay que decirlo así, la tienen los directores de los centros, sus equipos directivos, sin ninguna duda, vamos, para mí. A ellos se lo digo constantemente, ya dicen que ya está bien, que ya tampoco les tengo que hacer la pelota tanto, pero es que lo creo de verdad, ¿no? Están ensalzando mucho la labor de los profesores y de los directores. ¿Temen que se extiendan aquí a unas protestas que hay en otras comunidades y los sindicatos ya empiezan a también a comentar algo? Hombre, los sindicatos pueden hacer lo que quieran, pero si lo que van a protestar es que se han recortado profesores y han crecido, creo que en 100 y pico en la comunidad, aquí en 15, pues si esa es la protesta, pues no deberían hacerlo. Ahora cosas peores he visto, o sea que yo no creo que tengan motivos en este momento en Castilla y León. Del CEO de Riaza, no sé si hay alguna novedad que podamos destacar, porque de los 4 Sí. que había previstos el que se ha quedado ahí estancado. No. Voy a ir un poquito más lejos en lo que antes les he comentado. El CEO de Riaza y el instituto está previsto, quiero decir que esto no va en prioridad 1 y dicho de otra manera, está previsto que el año que viene se haga el proyecto, se encargue la dirección de obra, o vamos, cuando digo se encargue es lo mismo, todas esas cosas hay que sacarlas por concurso, e incluso se pueda ir un poco más allá de cara a sacar el concurso para la contratación de tal obra. Y creo que sería, pues para como estamos, sería un éxito. En estas dos obras, en el instituto y en el CEO de Riaza. El Instituto de Seguridad, señores. Vamos, dicho de otra manera, que van de prioridad 1, esas seguro. Aunque nada más sea porque llevamos tiempo. Yo quería preguntar por el Instituto de Formación Profesional, aunque no ha empezado el curso, está a puertas, en días, si se ha concluido ya el traslado y el equipamiento del mismo, si se ha nombrado ya el equipo directivo y si se ha previsto en la zona, sobre todo por las rutas de autobús urbano, dado el incremento del número de alumnos en el barrio, algún tipo de negociación con el acueducto, con el ayuntamiento, sobre todo de cara a acoplar horarios en esa franja horaria de entrada y salida de centro. Sí, bueno, el equipamiento está prácticamente todo. Digo prácticamente porque, hombre, podríamos llevar ordenadores de los propios centros, incluso a lo mejor lo hacemos momentáneamente, pero está cerrándose el concurso de ordenadores nuevos, con lo cual los nuevos se les retrasará un poquito. Digo porque una cosa que recuerdo de memoria. Todo lo demás de equipamiento está. No sé si algún pequeño detalle, pues cuando ellos se incorporen, me falta no sé qué, pero vamos, en eso está. Finalizado todo en todos los sentidos, porque tiene nombrado ya su equipo directivo desde el 1 de julio. El equipo directivo está trabajando allí desde el 1 de julio, fue una petición expresa de la dirección provincial y nos la atendieron en la consejería, no sin insistir mucho, porque parecía que había que nombrarles en septiembre, pero quien tenía que recibir todo ese material, lo lógico es que fuera el director. El director va a ser hasta julio director del María Molina, el Juanjo. Otra cosa que me decías con el ayuntamiento, no hemos hablado todavía directamente, pero me consta que desde la consejería se han puesto en contacto, ya no solo por las rutas, que habría que ajustar un poco los horarios, que probablemente eso al ayuntamiento no le cueste nada, y reforzarlo incluso, lo haremos desde luego, pero me consta que la consejería ha hablado por la zona limítrofe. La zona limítrofe, lo que rodea, no es de la parcela de educación, y entonces por acondicionar un poco lo de alrededor. Eso es algo que tenemos ahí y
que bueno, que yo creo que es interesante para todos, porque si han estado allí se darán cuenta que es que además la tierra, digamos, está a una cierta altura, y si ahí crece hierbas y demás, bueno, eso no creo que tampoco sea ningún problema en negociarlo con el ayuntamiento, que se acondicione eso un poquito, los alrededores. ¿Y el cierre de las jesuitinas ha supuesto algún aumento de matrícula en los dos colegios públicos del centro de la ciudad, o se ha traspasado todo a Claret y Concepcionistas? No, ha incrementado un poco el Domingo de Soto. Fray Juan está como estaba. Concepcionistas también ha incrementado un poquito, pero también muy poco. Yo no sé qué tanto por ciento se atrevería a dar David, pero yo creo que un porcentaje muy alto ha ido directamente al Claret. No sé dar una cifra, pero quizá el 80 o cerca del 80%, ¿no? Sí, confirmo un poco lo que está diciendo el director provincial. Ya sabíamos que no eran alumnos del casco histórico, sino 2/3 partes de esos alumnos de jesuitinas eran de otras zonas de la ciudad de escolarización, incluso de localidades limítrofes como La Lastrilla, que teníamos 30 y tantos alumnos de allí. Entonces, confirmar los datos que ha dicho el director provincial. Ha habido algún alumno al Domingo de Soto, poquitos. Concepcionistas también ha recibido algún alumno, en Maristas también, y sobre todo los más altos porcentajes, un 80 y tantos por cientos, a Claret. De tal forma pues que Claret va a mantener una cuarta línea completa, y tenemos algún piquito solamente en tercero de secundaria con alumnos que tenían garantizada plazas jesutinas. Cuando esos alumnos acaben la escolaridad obligatoria, eso se acabó y no puede incrementarse en Claret ningún alumno más que no sea lo que es la línea 4 pura, absolutamente una pirámide regular absolutamente. Esto significa que, en contra de lo que se está diciendo por ahí, en algunos, bueno, no voy a decir quién, pero sé quién, pero en contra de lo que se está diciendo por ahí, no hay más conciertos educativos, hay menos. Es decir, Jesuitinas tenía, no era línea 2 completa, pero casi, menos en infantil era línea 2, y lo que se traslada es una línea al Claret, y algún grupo suelto al Domingo de Soto y a Concepcionistas. Pero a Concepcionistas no tiene un incremento en el concierto, o sea que es con sus grupos, ¿no? Luego se han perdido, si mal no recuerdo, 7 grupos, que eran los que tenía desdoblados Jesuitinas, de concierto. Lo digo porque aquí todo se utiliza a veces de forma, diría yo, partidista, para lo que a uno le interesa. Y con relación al otro cierre en la provincia, en este caso el de Los Ángeles de San Rafael, el Colegio de Sule, también se ha absorbido bien toda... Sí, no nos ha ocasionado en el Espinar, que era donde teníamos un poco de miedo, no nos ha ocasionado ningún trastorno, y entre otras cosas porque muchos de esos alumnos se han venido luego a colegios de Segovia que tenían plaza. Los que teníamos allí, que yo recuerdo que han ido al Espinar, pues casi recuerdo que eran como 14, que no han provocado ningún desajuste, o al final a lo mejor son menos, que no han provocado ningún desajuste. Hombre, si te caen 14 en un nivel, pero como eran repartidos en niveles, porque esta gente tenía todos los niveles educativos con unos 70 alumnos, pues claro, había muy poquitos de cada uno de los niveles. De esta zona simplemente lamentar pues que a finales de julio tuvimos esas noticias, y lamentar lo que es el elemento humano, es decir, familias que sí que habían confiado, que estaban muy satisfechas cómo se habían desarrollado la calidad educativa ese año, y la tristeza de decir de la noche a la mañana, pues ¿qué hago con mi hijo? Se dieron instrucciones a la escolarización aquí, y todos los alumnos de infantil y primaria ya estaban prácticamente colocados en los meses de verano. Se ha estado trabajando bastante intensamente, y yo creo que, como ha dicho el director provincial, con bastante plena satisfacción. Ese era privado, de todas formas, ese no repercute en los conciertos porque era privado totalmente. Ni solicitó el concierto nunca, no lo va a solicitar. Yo tenía otra pregunta, si en este caso de las familias, juro que es la última por mi parte, que si desde la dirección provincial se tiene en cuenta el cambio de libros en los centros, de acuerdo un poco a los tiempos que vivimos. Sí. Vuelve a haber sí. muchos cambios de libros,
y como en algunos casos hemos observado, cambia el libro, cambia simplemente la estética y luego cambian 2 hojas dentro o 2 páginas. El servicio de inspección tiene que controlar precisamente que no se cambien antes de tiempo, y cuando se cambian antes de tiempo son con motivos muy justificados. Hombre, a veces puedes decir, pues hombre, les podíais negar que lo cambiaran. A veces cuando te lo justifican con motivos pedagógicos, pues me imagino que no les queda más remedio que darle el visto bueno, sabiendo que, bueno, si nosotros supiéramos que el cambio es así, como tú dices, Javier, solo la pasta y 2 cosas... 3 páginas. Se dicen lo mismo, pero colocan 2 cosas. Estas circunstancias que yo creo que son verdaderamente 10 analizados, 10. preocupantes para las familias, está todo muy clarito y muy aprobado en normativa. Antes de una fecha de junio tienen que estar publicados en los tablones de anuncios, y luego, con carácter general, la normativa dice que los libros de texto deben permanecer 4 años vigentes. Cualquier cambio totalmente justificado por un departamento de un instituto, etcétera, es informado positiva o negativamente al director provincial por el servicio de inspección. Y hay una resolución. Si convencen los motivos, por supuesto se aprueba, si no, no. Lógicamente hay algunas veces que se introducen nuevas optativas. Estos cambios que va a introducir la FP en cuarto al año que viene, pues lógicamente aparecen nuevas asignaturas. Pero si no, un libro de texto tiene que permanecer vigente 4 años.